Walking down the lonely road, memories in a heavy load, empty streets and silent skies, whispering your last goodbyes. Autumn leaves begin to fall, echoes of your distant call. Un agente especial de la Agencia de Seguridad Nacional, llamado Sean Hesson, se encontraba en una misión para recuperar una importante reliquia. En el proceso, accidentalmente se le rompió el brazo a la estatuilla, causando la ira de su superior, el cual lo despidió. Por suerte, su líder de equipo intervino por él ante el director de la agencia, quien le dio a Hesson una misión para redimirse. Así que el líder de equipo les explicó lo que debían hacer. Resulta que durante la ocupación japonesa, un comerciante coreano fue favorecido por el emperador, el cual le confió 10 toneladas de lingotes de oro. Después de la victoria de Corea, el comerciante fue perseguido, pero no pudo llevarse todo el oro, así que lo escondió. La Agencia Nacional de Seguridad ha estado investigando a un consorcio fundado por el comerciante para encontrar el oro, pero sin tener éxito. Luego de muchos años de investigación, todo indicaba que el oro estaba dentro de la escuela propiedad del consorcio. Su misión es encontrar los lingotes de oro en esa escuela, por lo que Hesson debe infiltrarse allí como estudiante para llevar a cabo dicha tarea. De no tener éxito, todo su equipo sería despedido. Después de que sus colegas se fueron, él se quedó en el restaurante bebiendo solo. De repente, unos hombres intentaban irse sin pagar. La hija de la dueña, llamada Oh-sua, les advirtió que pagaran o llamaría a la policía. Cuando se negaron y se pusieron agresivos, Hesson intervino controlando la situación. Los hombres pagaron y se fueron. La dueña le agradeció diciéndole que su consumo corría por cuenta de la casa, pero este insistió en pagar siendo muy educado. Al presenciar esto, Oh-sua se sintió muy atraída por su defensor. Al día siguiente, él se reunió con sus colegas, le crearon una identidad falsa e ingresó a la escuela como un estudiante más. Fue a reunirse con su tutor, quien resultó ser la profesora Oh-sua, la cual lo reconoció enseguida como el hombre que la defendió en el restaurante de su madre. Seguidamente, lo presentó ante su clase, impresionando a todos sus compañeros, menos a la hija del líder de su equipo, quien prácticamente era como su hermana y sabía de la misión, pero le tocaba guardar el secreto de su identidad. Como había visto un edificio antiguo con un letrero que decía no entrar, le preguntó sobre esto a un compañero de clase. Este le explicó que fue construido durante la ocupación japonesa y se rumoreaba que estaba embrujado y debido a su estado en ruinas, la escuela había restringido el acceso. Hesson le informó a su líder de equipo que sospechaba que el oro estaba escondido en ese edificio, así que se dispuso a revisarlo. Mientras subía las escaleras, apareció Oh-sua, quien estaba patrullando. Para evitar ser descubierto, huyó rápidamente. Aunque ella lo persiguió, no pudo ver su rostro. Hesson, frustrado, decidió encontrar otra oportunidad para entrar al edificio. Al día siguiente, la profesora informó el incidente a la junta directiva y al director. En lugar de sellar el edificio, decidieron esperar y ver si la persona regresaba para atraparlo. En el almuerzo, se entera de que su compañero de clase había estado dentro del edificio antiguo. Este le cuenta que se rumoreaba que el edificio estaba embrujado porque el cuerpo de una chica estaba enterrado allí, por lo que, movido por la curiosidad, había ido a ese lugar. Le muestra un video que grabó donde se veía una puerta en el sótano con una cerradura electrónica. Hesson sospechó que el oro podría estar allí. Como se ve envuelto en un problema con un acosador de su compañero de clase, es llevado por la profesora a su oficina para regañarlo. Él le comenta sobre la situación insinuando que ella estaba al tanto, pero fingía no saberlo porque el acosador era hijo de alguien importante. Aunque Oh-sua se sintió dolida, sabía la verdad sobre esto y no podía hacer mucho, puesto que no era profesora fija. Hesson esperaba que el problema se desvaneciera, pero un video de una pelea fue publicado en línea, volviéndose rápidamente viral y llegando al director de su trabajo. Si tales incidentes se repetían, Hesson tendría que abandonar la misión y su equipo sería disuelto. Evitando
Viendo esto, fue al edificio antiguo para buscar el oro, pero su compañero de clase lo vio en el camino y lo siguió, así que no le quedó otra opción que ir con este hasta el sótano. Estando allí, escucharon ruidos y encontraron a un trabajador que dejó caer un martillo y huyó. Jason lo persiguió, pero no logró alcanzarlo. Luego procedió a abrir una puerta, revelando una habitación secreta. Sin embargo, en lugar del oro, la habitación estaba llena de información sobre el caso. Jason dedujo que incluso la presidenta de la junta directiva no tenía idea de dónde estaba el oro y también lo estaba buscando. Después de salir de allí, sin saber que estaba siendo vigilado, Jason estaba a punto de irse con su compañero de clase, quien luego se quedó paralizado frente a un tablón levantado del suelo. Jason miró y se sorprendió al descubrir un esqueleto. Lo examinó de cerca, dándose cuenta de que era falso, tomando unas fotos, y encontró un par de zapatillas de baile. En ese momento, el director se acercó y les preguntó por qué estaban en ese edificio. Le explicó que entraron para probar si las historias de fantasmas sobre ese lugar eran ciertas y se disculpan marchándose enseguida. Luego de esto, pensó que esas historias estaban relacionadas con el oro, por lo que decidió investigar más sobre ellas. Se enteró de otra que trataba sobre un reloj. La leyenda advierte que no hay que quedarse solo en la escuela, ya que unos ojos te perseguirán cuando suene el reloj. Luego de clases, Jason se acercó al guardia de seguridad que tenía arañazos en su uniforme. Lo identificó como el trabajador que dejó caer el martillo la otra noche. El guardia confesó, pero más allá de su descubrimiento del esqueleto falso, no sabía nada útil. Por su parte, la profesora estaba muy molesta por la situación con el acosador. Quería informárselo al director, pero una colega le aconsejó dejarlo pasar por alto, ya que el padre de ese chico había sido congresista. Además, la escuela favorecía a familias influyentes. Esa noche, Jason investigó en secreto la nueva historia que le contaron yendo a la escuela. En eso, lo encontró la presidenta y le preguntó qué hacía allí tan tarde. Sin dejarlo responder, le hizo saber quién era y le advirtió no meterse en problemas. Como su compañero de clase fue obligado por el acosador a decir que Jason fue quien lo agredió, entonces fue citado por el comité disciplinario de la escuela, pero no llegó a tiempo, así que estaban a punto de expulsarlo, mientras la maestra intentaba retrasar el proceso. En eso apareció Jason. Se defendió diciendo que todos sabían quién era el verdadero acosador. Finalmente, el compañero de clase dijo la verdad, revelando quién era el culpable. Para probar su punto, Jason proyectó un video en la pantalla, enfureciendo al chico malvado quien lo golpeó, y este se defendió. Después, la profesora le aplicó un medicamento y le informó que el responsable había sido expulsado, poniéndose el ambiente muy tenso. Continuando con su investigación, el detective descubrió que habían dos relojes diferentes en la escuela y quiso entrar a la sala del consejo estudiantil, donde estaba el otro para revisarlo, pero fue detenido por alguien que le dijo que solo los miembros del consejo podían entrar allí. Entonces le comunica a la profesora que deseaba unirse al consejo estudiantil y ésta le informó sobre los requisitos para conseguirlo. De esta forma, él se dedicó a cumplir dichos requisitos. Más adelante, Jason usó un resfriado como excusa para continuar con su trabajo como detective, por lo que preocupada, Osua decidió visitarlo para ver cómo estaba. Enseguida, Jason se lo hizo saber al líder del equipo y arreglaron su habitación para que pareciera la de un estudiante. En eso llegó la profesora y como se ensució un poco, le tocó entrar para limpiarse. Cuando estaba a punto de irse, ella se tropezó, lo sujetó, pero ambos cayeron al suelo, terminando él sobre ella, besándola accidentalmente. Al mismo tiempo, un miembro del equipo, escondido en el armario, se cayó. Como ella los vio, el líder del equipo le dijo que era el jefe en el trabajo de medio tiempo de Jason y que estaban allí para darle una sorpresa, cosa que ella no creyó del todo, así que Jason fingió desmayarse librándose de esa situación. Los siguientes días, Jason estaba distraído pensando constantemente en besar a la profesora. Mientras tanto, esta le contaba a una colega que sospechaba que Jason no era un joven estudiante. Finalmente, él cumple los requisitos y es aceptado en el consejo estudiantil. Más adelante, logra entrar en la sala del consejo, abre el reloj, pero no encontró nada. Al día siguiente, Jason revisó las grabaciones de vigilancia y descubrió que todos los archivos habían sido eliminados. Esa noche recibió una llamada de un guardia de seguridad, quien lo citó en la azotea de la escuela. Cuando estaba a punto de entrar, escuchó un ruido. Una persona
persona vestida de negro intentaba arrebatarle un cuaderno con las notas escritas del padre de Jason al guardia de seguridad. En el forcejeo, el guardia cayó de la azotea. Enseguida, Jason apareció y luchó contra la persona de negro, pero se distrajo con un ruido, lo que permitió que el atacante escapara, resultando ser el director, quien trabajaba para la presidenta. Jason, furioso, irrumpió en la oficina del director de su trabajo para preguntarle por qué las notas de su padre estaban en la escuela. Este le informó que su padre había investigado ese mismo caso en la escuela. Jason estaba muy molesto, puesto que había pasado años buscando la verdad sobre la desaparición de su padre, mientras que sus supervisores lo sabían sin decirle nada. En eso llegaron sus compañeros del equipo controlando la situación. Al día siguiente, toda la escuela se enteró del fallecimiento del guardia de seguridad y los estudiantes especularon que las historias de fantasmas habían sido la causa de eso. El detective había planeado renunciar y llevar una vida tranquila, pero aún necesitaba averiguar sobre el cuaderno de notas, por lo que decidió regresar a la escuela. Dirigiéndose a la sala del consejo estudiantil, siguiendo las indicaciones de las notas de su padre, ajustó el reloj a una hora específica. Una música comenzó a sonar y la grabó con su teléfono. Su siguiente elemento a investigar era un piano que se tocaba solo. En ese momento entró la profesora. Él intentó irse, pero esta lo detuvo, cuestionando su identidad, pues resulta que el día del fallecimiento del guardia de seguridad, ella estaba allí presenciando todo. Al verse descubierto, decidió ser honesto con Osua. Después de contarle todo, le dio dos opciones: o ayudaba con la misión como un deber cívico, o se arriesgaba a filtrar secretos de Estado y enfrentar graves consecuencias legales, a lo que ella decidió colaborar, imaginando ser reconocida como una heroína. Luego de revisar extensos materiales, el equipo descubrió que la canción que el detective grabó era el himno de la escuela. Cuando Jason la acompañaba a casa, le aseguró que no permitiría que los maestros se vieran afectados y tomó firmemente sus manos, lo que aceleró su corazón. Al ver el rostro de esta ponerse rojo, pensó erróneamente que tenía fiebre. Entonces ella apartó sus manos de las suyas. Resulta que el guardia de seguridad había intentado enviarle al detective los registros operativos de su padre, pero fue interceptado por la presidenta. Adicionalmente, alguien dentro del Servicio Nacional de Inteligencia era cómplice de la presidenta. Jason, para continuar con su investigación, debía asistir a un evento de la escuela, pero como perdió más de 20 puntos ya no podía asistir. Así que para ayudarlo, la profesora le dijo que si se convertía en modelo promocional para la institución, conseguiría los puntos suficientes para asistir a dicho evento. No muy convencido, acepta. Aunque inicialmente le cuesta, termina participando en la sesión fotográfica exitosamente. Luego, conversando con Osua, recordó a su compañera de clases de la infancia. Mientras este se iba, ella seguía preguntándose a quién acababa de recordar. De repente comenzó a llover. Jason se dio cuenta, por cómo la madre de ella se dirigía a su hija, que esta era su antigua compañera de clase. Ella lo cubre con su paraguas. En eso casi son atropellados y él la salva sujetándola en sus brazos, intercambiando miradas bajo la lluvia. Más adelante, Jason convocó a una reunión de equipo. Sospechaban que la presidenta estaba involucrada en el caso del guardia de seguridad. Adicionalmente, Jason les hace saber que la habitación en el sótano del edificio antiguo realmente era la oficina de su padre y la desaparición de este probablemente también estaba relacionada con la presidenta. Continuando con la investigación, necesitaban tocar el himno de la escuela en un antiguo piano ubicado en la oficina de la presidenta para ver qué descubrían, a lo que Osua se ofreció a hacerlo, con la condición de que después de completar la tarea, el equipo debía usar sus contactos para ayudarla a convertirse en profesora permanente. Entonces Jason aprendió piano bajo la guía de Osua para llevar a cabo la misión. Llega el día del evento en la escuela. Estando allí, inician su operación cortando la electricidad en el lugar. Ellos aprovechan el caos para ir a la oficina de la presidenta. Luego de varios inconvenientes y de superar la seguridad, lograron entrar en la oficina, pero al terminar su interpretación no pasó nada. Ya en su casa, él analizó los hallazgos del día en su pizarra, tratando de identificar a los que estaban en complicidad con la presidenta, dudando hasta de la Agencia de Seguridad Nacional. Por su parte, Osua también estaba analizando las pistas, identificando que había una tecla que no sonó cuando tocó el piano, así que llamó al detective, pero este no le contestó. Luego se encontraron en una tienda de conveniencia. Ella le
contó su descubrimiento, pero este parecía indiferente, pensando en si había espías en su trabajo. Le dijo sobre esto a ella, quien lo consoló animándolo a continuar con la investigación. De camino a casa, Jason le confiesa que la conocía desde la infancia, cosa que la sorprendió. Más adelante, le hace saber al equipo sus sospechas sobre la presidenta, a lo que el líder del equipo le ordena solo concentrarse en conseguir el oro, puesto que tenía una semana para lograr esa misión. Entonces, para permanecer en la escuela, fingió saber dónde estaba el oro, de lo que se enteró la presidenta, y como también deseaba encontrarlo, ordenó al director que mantuviera a Jason en la escuela. Por su parte, Ozua descubrió que algunos directivos de la escuela estaban involucrados en asuntos turbios, favoreciendo a personas adineradas. Cuando regresó a la casa de Jason con esta información, encontró la puerta abierta y la habitación desordenada. Al entrar, vio a alguien vestido de negro, quien la atacó, dejándola inconsciente en el suelo. Luego llega él, encontrándola herida, así que enseguida la lleva al hospital, donde fue operada de emergencia. Afortunadamente, estaba fuera de peligro. Al despertar en el hospital, le hizo saber a Jason todo lo que descubrió sobre algunos directivos de la escuela. Otro miembro del equipo le informó que el responsable de herir a la profesora era un colaborador de la presidenta. Luego de pensar cuál podría ser su motivo, cae en cuenta que ese hombre tal vez había ido a su casa para buscar el cuaderno con las notas de su padre, así que lo busca pero ya no estaba. Efectivamente, ese señor había tomado el cuaderno y se lo había entregado a la presidenta, quien, considerando peligrosa la presencia de Jason en la escuela, le pidió al director encargarse de sacarlo. Como la presidenta estaba muy molesta porque estaba bajo investigación por sus negocios turbios manejando la escuela, se presentó allí y le arrancó la insignia escolar a Jason, exigiendo su expulsión. Aunque los compañeros de clase querían protestar, se sentían impotentes. En la noche, el líder del equipo lo llamó para informarle que su equipo había sido disuelto. Sin embargo, Jason le dijo que no quería rendirse. Atando cabos, sospechó que la estatua del fundador en la escuela podía ser la clave para encontrar el oro y se lo comentó a la profesora, quien intentó revisarla, pero fue interrumpida por una colega. Repentinamente, llega a todos un mensaje con una foto de la profesora y Jason comiendo solos. Entonces el director fue a su salón de clases para decirle que ya no necesitaba enseñar. En eso apareció Jason explicando la situación, revelando su identidad ante todos y diciéndoles que realmente tenía 31 años, por lo que la profesora no estaba saliendo con ningún alumno. También confesó sus sentimientos por Ozua, sorprendiendo a todos. Continuando con su misión, planeó ingresar a la escuela en la noche. En eso, la madre de Ozua le ofreció su ayuda, pues resulta que esta señora era la líder de la banda de defensores de los restaurantes de su área. De esta forma llegaron a la escuela. Jason finalmente abrió la estatua, revelando un pasadizo secreto debajo, pero en lugar del oro, encontró el cuerpo de su padre con una bala. Por otro lado, la presidenta, que estaba usándolo para encontrar el oro, descubrió que él dijo que no había nada, enfureciéndose. Jason identificó que la bala pertenecía al director de donde trabajaba y es despedido por este, así que fue a verlo exigiéndole que le dijera por qué acabó con su padre. Cuando estaba por responder, los guardaespaldas irrumpieron. Sin otra opción, le tocó rendirse. Luego, su equipo distrajo a los guardias y apareció Ozua, ayudándolo a escapar. Una vez a salvo, Jason los regañó por ese rescate tan arriesgado. Resulta que la presidenta había sido quien acabó con la vida de su padre en el pasado, cuando este, siendo un agente encubierto, ingresó a la escuela con su misma misión, siendo todo planificado por el director de la Agencia Nacional y la presidenta. Al enterarse de que el oro no existía, se enfureció y acabó con el padre de Jason, quien con su último aliento se disculpó con su hijo. Luego el director lo citó, pero al llegar al lugar lo encontró herido y luego él mismo fue golpeado hasta quedar inconsciente. Cuando despertó, fue acusado de acabar con la vida del director. La presidenta se reunió con él, exigiéndole que revelara la ubicación del oro, o de lo contrario, pasaría el resto de su vida en prisión, a lo que éste permaneció en silencio. Entonces, la mujer lo amenazó con dañar a sus seres queridos, dándole una noche para pensarlo. Cuando estaba siendo llevado a la cárcel, lleno de ira, derribó a los policías y obligó al conductor a detener el auto, pero ocurrió un accidente automovilístico. Afortunadamente, logró escapar y llamar a Ozua antes
antes de desmayarse, así que esta fue enseguida a buscarlo. Como estaba siendo perseguido, pasaron la noche en un motel. Mientras tanto, la junta directiva exigía la renuncia de la presidenta, pero esta se negaba a dimitir. Hesun consigue recuperar una grabación con la confesión de la presidenta y se la entrega a la policía. Mientras tanto, en la escuela, esta señora accedió a cancelar las nuevas políticas que deseaba implementar, pero exigió que Oh Soo-ah abandonara la escuela por el bien de los estudiantes y ella accedió de mala gana. Entonces, los estudiantes, que llevaban mucho tiempo reprimiéndose, decidieron alzar sus voces exigiendo la renuncia de la presidenta, enfadando notablemente a esta señora, llevándola al borde de la locura. Así que roció a todos con gasolina y con un encendedor los amenazó. En eso apareció Hesun, intentando salvarlos, pero la mujer estaba cegada. Repentinamente llegó la hija de esta, suplicándole detenerse. Al verse sin escape y avergonzada de que su hija presenciara eso, intentó desvivirse, pero la joven la detuvo. Hesun rápidamente atrapó el encendedor, evitando una desgracia. Finalmente, la presidenta fue arrestada y Hesun se desvaneció del cansancio. Al despertar, aunque la presidenta había sido entregada a los fiscales, el director de la escuela había asumido la culpa por ella. Resultó que este era un huérfano que había sido acogido por la presidenta a los 9 años y ella era su única familia. Hesun le preguntó si esto la haría feliz, haciéndolo reflexionar. Finalmente, en el juicio, el director reveló que la presidenta era la persona responsable del fallecimiento del padre de Hesun, por lo que fue sentenciada a cadena perpetua. Hesun fue por última vez a la escuela para despedirse de sus compañeros de clase, quienes le arrojaron aviones de papel, demostrándole su respeto y señalando que lo extrañarían. Una vez en su casa, él estaba ordenando cuando vio una estrella en la pared. Recordó que su padre le había dicho que había escondido la estrella para que él la encontrara. Seguidamente abrió un compartimiento secreto debajo de la estrella, encontrando una caja con el oro que tanto habían buscado, dando por concluida su misión. 5 años después, Oh Soo-ah se había convertido en una profesora certificada. Hesun disfruta junto a sus amigos, pues descubrió que el afecto de sus seres queridos era su verdadero tesoro. Luego fue a ver las estrellas junto a su amada, donde le pidió matrimonio, poniéndole un hermoso anillo, sellando su compromiso con un romántico beso, con el cielo iluminado por las estrellas como testigo. Walking down the